En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Vamos a proyectar la cuenta y compartirla con todos. El primer punto de la cuenta es un oficio de su excelencia el presidente de la República, con el que retira ya se presente nuevamente a urgencia el carácter de suma para el despacho de este proyecto. También del presidente de la República, que presenta ante la comisión indicaciones respecto de la materia que está conociendo la comisión mixta, figura en el punto 3. Y en el punto 2 es una minuta de la señora Michelle Ordachar, que estuvo en una sesión anterior. Ella, como analista de políticas públicas de la Organización No Gubernamental de Derechos Digitales, complementa la presentación que hizo en la sesión anterior. Perfecto. Le doy la palabra a Jimena Contreras para si pudiera explicar la indicación del Ejecutivo a propósito de la controversia que se ha generado entre la Cámara y el Senado. Nosotros la vamos a proyectar también, presidente, ¿le parece? Perfecto. Espero, senador, por su intermedio, saludar a todos. Espero que la comparta para poder que la vean en el texto y así poder explicarla de mejor forma. Se ve ahí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, presidente, por su intermedio, la propuesta relativa al artículo 15 bis señala lo siguiente. Las disposiciones contenidas en los artículos 2 bis, letra B, 58 y 58 bis de la presente ley serán aplicables respecto de los datos personales de los consumidores en el marco de las relaciones de consumo, salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencias legales que posea otro órgano en materia de datos personales. La nueva redacción viene a resolver los cuestionamientos de aplicabilidad de los remedios contenidos en la Ley de Protección al Consumidor respecto de eventuales infracciones en la Ley de Datos Personales o de Protección de la Vida Privada, la Ley 19.628. Con el texto propuesto se posibilita a los consumidores titulares de datos personales en el ámbito de las relaciones de consumo para hacer efectivos sus derechos y eventual indemnización en caso de daños causados por el uso indebido de los mismos, como les digo, en el ámbito de las relaciones de consumo. Esto es importante porque el CERNAC podrá ejercer acciones colectivas cuando en relaciones de consumo, insisto, se vulneren datos personales de los consumidores. Por ejemplo, ante filtraciones masivas de datos o cláusulas abusivas. Las afectaciones en materia de protección de datos personales suelen ser problemas a gran escala que causan un impacto individual menor, pero con un impacto social significativo. Por lo tanto, la acción colectiva para los consumidores es una herramienta muy importante para la protección de sus derechos. La redacción propuesta apunta precisamente a solucionar este problema reconociendo las potestades tanto del CERNAC como de las organizaciones de consumidores para que se encuentren habilitados a actuar en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores cuando se refiera a datos personales en el ámbito de las relaciones de consumo. La mención expresa que el texto propuesto hace al artículo 2 bis letra B va en esa línea por cuanto dicho literal dispone que será aplicable en lo relativo al procedimiento, en las causas en que esté comprometido el interés colectivo difuso de los consumidores o usuarios y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho en el contexto del ejercicio de acciones colectivas. Se debe tener presente que la Ley de Protección al Consumidor
es acotada al ámbito de los consumidores. Por lo tanto, la Ley de Protección de Datos, así como el proyecto que actualmente está en trámite, contemplan un procedimiento de protección del interés difuso colectivo del caso de los datos personales, y tiene procedimientos mucho más específicos al tratarse efectivamente de una norma de carácter especial. Por lo tanto, con esta propuesta de indicación, en el fondo lo que hacemos es recoger las aprehensiones de los distintos expertos y reconocer también la importancia de contar con un marco normativo propio para lo relativo a los datos personales, sin dejar desprotegidos a los consumidores en situaciones de vulneración de sus derechos en el ámbito de las relaciones de consumo. Es por lo mismo que la misma propuesta de redacción, en su parte final, es expresa al señalar que las facultades contenidas salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencias legales que posea otro órgano en materia de datos personales. Es importante mencionar que para poder ejercer acciones por la vía de procedimientos colectivos, el CERNAC cuenta con competencias, fueron atribuidas por el legislador, se encuentran enumeradas en sus potestades del artículo 58 y 58 bis. En consecuencia, es importante esa referencia explícita para poder ejercer sus potestades del CERNAC. Adicionalmente, se debe precisar que la propuesta delimita el ámbito de competencia del CERNAC, como les señalaba, a las relaciones de consumo, estos solo aquellas que son entre un proveedor y un consumidor definido en los términos del artículo 1 de la Ley de Protección del Consumidor. Y por último, la oración final, como también les anticipaba, viene a salvaguardar cualquier conflicto de superposición de funciones o competencias que pudieran eventualmente surgir con la Agencia de Protección de Datos y, en definitiva, no habría choque de competencias ni tampoco en esta norma se aludiría a temas de ciberseguridad o procedimientos que están contenidos dentro de la Ley de Datos Personales que hoy se está discutiendo y que debiera prontamente retomar su trámite. Eso, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la indicación del Ejecutivo. ¿Puedo hacer una consulta, Jimena? Cuando usted dice legales de otro órgano, ¿se subentiende que es un órgano público o un órgano de la administración? ¿No será necesario precisar que estamos hablando de otro órgano público o un órgano de la administración? O sea, cuando estamos hablando de competencias legales, siempre estamos en el ámbito del principio de legalidad y pensando en un órgano de la administración del Estado. Ahora, si se puede, yo creo que es mejor dejarlo en un sentido amplio porque no sabemos cuál es la naturaleza o la declaración que se va a hacer respecto de la Agencia de Datos Personales. Como el Consejo para la Transparencia o quien sea quien vaya a asumir ese rol, tiene una naturaleza jurídica un poco distinta a lo que es un órgano público tradicional. Creo que es mejor dejarlo de manera amplia, presidente. Esa es mi sugerencia. Ofrece la palabra. Presidente. Presidente. Me da la impresión de que el texto que leyó Jimena tiene alguna diferencia en la parte final del artículo 15 bis que propone la indicación. Sí, ella agregó la palabra en materia de datos personales, pero eso ya está dicho arriba. Yo no sé si fue. Cuando usted leyó, Jimena, agregó después de órgano un par de palabras. Sí, voy a volver a leerlo, presidente. Puede ser que en mi minuta lo parafraseé. Lo leo nuevamente. Las disposiciones contenidas en los artículos 2 bis, letra B, 58 y 58 bis de la presente ley serán aplicables respecto de los datos personales de los consumidores en el marco de las relaciones de consumo, salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencias legales de otro órgano. La misma redacción. Perfecto. ¿Estamos en condiciones de resolver sobre esta indicación? Senadora. ¿Presidente? Senadora. Yo estoy muy de acuerdo con la redacción. Creo que efectivamente se hace cargo de supeditar la acción del CERNAC solamente al ámbito que le compete
y en ese contexto estaría yo muy dispuesta a aprobar la propuesta del Ejecutivo. Perfecto, entonces vamos, no sé si algún, perdón, diputado Mellado, ¿usted quiere hablar? No, ya, no sé si estamos en condiciones de votar. Si no hubiera comentario, deberíamos votar la indicación. Ok. Entonces, por favor, Pedro, tome la votación. Perfecto. Vamos a comenzar por los diputados. Diputado Mellado, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Senador Naranjo, A favor. perdón, diputado Lavín, A favor. diputado Bianchi, A favor. diputado Marcelo Díaz, A favor también. senadora Carmen Gloria Aravena, A favor, señor secretario. senadora Loreto Carvajal, senadora Loreto Carvajal, senador Turana, A favor. senador Elizalde, A favor. senador Pizarro no está. Entonces, Así que terminada la votación, presidente. ya, unánime con los presentes, 7-0. Exacto, unánime, 8 votos. 8 votos, perdón, 8-0, ya, disculpe, si están los 5 diputados y 3 senadores. Perfecto. Jimena, hay dos normas transitorias que están poniendo, ¿no? En la indicación. Así es, presidente, para poder explicarlas como se tratan de normas de carácter técnico que tienen que ver con la ley del IVA, para poder hacer aplicable la extensión de la garantía legal de 3 a 6 meses. Está presente en la comisión un representante del Servicio de Impuestos Internos que va a explicarlo. Su nombre es Julia Altamirano. Me gustaría que le pudieran dar la palabra. Ya, le damos la palabra al señor Altamirano. Buenas tardes. Julia, perdón. Entendí, Julia, Julia, ¿cómo está? Bienvenida. Le damos la palabra a la señorita Altamirano. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, la explicación de esta modificación tiene que ver con armonizar las normas de la ley que se está modificando con las normas de la ley del IVA. Voy a ser bien didáctica para explicarlo rápido, ¿ya? Cuando un vendedor realiza una venta, afecta IVA, le recarga este tributo al comprador. Este tributo recargado es un débito para el vendedor y eventualmente, si el comprador es un consumidor final, bueno, todos sabemos, lo soporta como un impuesto al consumo, y si es un contribuyente del IVA, para él ese IVA recargado es un débito, un crédito, perdón. Entonces, si con posterioridad a la emisión de la factura por parte del vendedor o de la boleta, se produce la devolución del producto, y por lo tanto el vendedor tiene que devolver el dinero, tiene que devolver el total de lo que a él le pagaron, es decir, el monto bruto, con el IVA incluido. Pero él, el vendedor, ya pagó el IVA en arcas fiscales, ya no enteró ese débito, probablemente porque esta devolución se produce con posterioridad. Entonces, en el fondo, el vendedor pagó un IVA de más. Y eventualmente, si el comprador no es un consumidor, sino que un contribuyente, usó un crédito de más. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, se soluciona de una forma bastante simple, que es mediante la emisión de un nuevo documento, que es una nota de crédito. La nota de crédito produce un efecto tanto en el débito del vendedor, porque lo rebaja. En el fondo, el vendedor había pagado de más un débito, con esta nota del crédito anula ese efecto, y en el comprador, en el caso de que el comprador sea un contribuyente, le disminuye un crédito porque el comprador había usado un crédito que no le correspondía. Ahora, este efecto del que les estoy conversando, este efecto automático que produce la nota de crédito, de acuerdo a la ley del IVA, se produce solo si este documento, nota de crédito, fue emitido dentro de un plazo de 3 meses contados desde la fecha de la factura o de la fecha de entrega del bien hasta la fecha de la devolución. ¿Ya? Si la devolución se produce después de los 3 meses, igual tiene que emitirse una nota de crédito, pero el efecto, este efecto automático de rebaja,
no se produce en forma automática, sino que el contribuyente tiene que pedir esta devolución a través de un procedimiento administrativo que le implica a él y a la administración un costo extra. Entonces, hasta el momento, la ley del IVA, en cuanto a este plazo, estaba en forma coordinada o armónica con la ley del consumidor, que también daba un plazo de 3 meses para devolver los productos haciendo uso de la garantía legal. Ahora, el artículo 21 de la ley del consumidor se modifica aumentando este plazo de 3 meses a 6. Por lo tanto, para poder hacer concordantes las dos normas, tenemos que también aumentar nuestro plazo de nuestra ley de IVA a 6 meses. Porque si no ocurre eso, lo que va a pasar es que, supongamos que un cliente le llega a devolver un producto a un vendedor al mes quinto, ¿ya? El vendedor, por esta norma del artículo 21, va a estar obligado a recibir ese producto, a devolver el dinero, y no va a tener cómo hacer el ajuste de ese débito, de ese impuesto que él ya pagó. ¿Ya? Va a tener que emitir una nota de crédito igual, pero el IVA en exceso solamente lo va a poder pedir mediante una petición administrativa que, como les digo, conlleva más trámites para ambas partes, ¿no? Entonces, la modificación que se propone es bastante simple y es modificar las normas de la ley del IVA, ¿ya? En este caso, el artículo 21 señala aumentando, y el artículo 70, que son los que se refieren a este plazo de 6 meses, aumentando el plazo de 3 a 6 meses. También se promueve una norma transitoria que tiene por objeto darle un tiempo al servicio de entrada en vigencia. Que ¿Pueden poner en pantalla? No sé si la pueden poner en pantalla para que veamos todo y después vamos a resolver, esto lo vamos a resolver como un todo. Sí. Ahí está la norma transitoria. Claro, la norma transitoria solamente tiene por objeto dar un plazo de entrada en vigencia. ¿Y por qué nosotros como Servicio de Impuestos Internos solicitamos este plazo? Porque el Servicio de Impuestos Internos tiene un sistema que es automático de registro de la documentación tributaria de los contribuyentes, que se llama registro de compra y venta. En este registro, el Servicio de Impuestos Internos registra, como su nombre lo indica, todos los créditos y todos los débitos de los contribuyentes, es decir, todos los documentos que se emiten, todos los documentos que un contribuyente emite y los que recibe. Dentro de esos documentos que recibe están las notas de crédito. Y nuestros sistemas están hechos para reconocer este ajuste automático cuando la nota de crédito ha sido emitida dentro de este plazo de 3 meses. Por lo tanto, si aparece una nota de crédito emitida al 4.º mes, nuestro sistema no hace el ajuste automático, ¿ya? Por lo tanto, requerimos de un plazo y las áreas técnicas del servicio informaron que la modificación de estos sistemas, que el sistema de registro de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos es un sistema muy grande, mueve mucha información, mueve la información diaria de todos los contribuyentes de IVA de Chile, se considera que con este plazo podríamos estar en condiciones de hacer estos ajustes en nuestros sistemas. Esa es la explicación. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Julia. A ver, este tema no ha generado controversia entre la Cámara y el Senado, pero lo que se está proponiendo no es modificar el proyecto de ley, sino modificar la ley del IVA para hacerlo coherente con lo que aprobó la Cámara y el Senado. Por tanto, que se amplía el plazo de 6 meses, que es el plazo que se estableció para la devolución en el proyecto de ley. Entonces yo no creo que haya inconveniente que lo aprobemos por unanimidad, porque nos está reduciendo el plazo que se estableció en el proyecto de ley, se mantiene los 6 meses y se hace coherente la ley tributaria, particularmente la ley del IVA, para que los plazos sean los mismos que los que establece el proyecto de ley, es decir, de 6 meses. Entonces yo voy a recabar la unanimidad de la comisión para aprobar estas 3 indicaciones. Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Diputado Mellado, De acuerdo. De acuerdo. Durana, diputado Díaz. De acuerdo, presidente. De acuerdo, perfecto. Yo también de acuerdo. No sé si Joaquín o María Loreto están conectados. Por eso tenemos unanimidad. Joaquín, ¿de acuerdo? Perfecto. De acuerdo. ¿Loreto? No está conectado. Ya, entonces, entiendo que con la misma votación, presidente. La misma votación. 8-0. 8%, perfecto. Ya, diputado Mellado, ¿usted quería hacer un punto? Sí. Una palabra. Sí, y sería lo último que nos queda pendiente. Sí, estimado presidente, la verdad es que quisiera insistir en abrir, hay una propuesta del artículo 17H
de una nueva redacción sobre la provisión de descuento asociado a medio de pago, que me parece que quedó bastante bien redactada, y sería bueno poder ver si dan la unanimidad para abrir ese tema. No queremos pasar por el espíritu de la persona que hizo la indicación, sino que redactarla de una mejor manera para que efectivamente no perjudicar a los consumidores que puedan tener descuentos, ¿cierto?, en mercadería, en sus bienes, digamos, que compran, pero sin restringirlo de una manera en que pueda tener complicado el tema, y al final los únicos que van a ganar van a ser los bancos y las otras tiendas pequeñas van a quedar en desmedro. Entonces quisiera ver, recabar la unanimidad, si se puede abrir o no se puede abrir esta propuesta que ya está redactada y está puesta a disposición de la comisión, presidente. Perfecto. Este es un tema que ha generado controversia durante todas las sesiones, que saben, porque no ha habido acuerdo. Entonces, pero yo voy a, si es que hubiera unanimidad, solo si hay unanimidad se puede abrir el tema, no habiendo unanimidad no se puede abrir el tema. Entonces voy a hacer la consulta que está planteando el diputado Mellado. ¿Algún parlamentario supone que se reabre este tema? Es que no tenemos el documento, presidente, para verlo. Perfecto. Un minuto. Diputado Bianchi, tiene la palabra y después el diputado Naranjo. No, usted preguntaba, presidente, si había unanimidad. Yo me pongo a que se vuelva a discutir. Ya. No hay acuerdo para que se vuelva a abrir, porque este no fue un tema que ha generado controversia entre la Cámara y el Senado. Se aprobó el mismo texto. Perfecto. Lo siento mucho. Yo tengo también, presidente, un redactado, sí, una carta de veto para si algún diputado o senador lo quisiera firmar, para pedirle al presidente que vete esta indicación en este proyecto. Yo voy a insistir porque creo que los consumidores no pueden, la redacción como quedó, Karim, de Bianchi, de este artículo quedó mal hecha y va a ser perjudicial para los pequeños comerciantes, pero sí va a ser muy bueno para los bancos grandes. Entonces, yo espero que no haya una intención ahí detrás, pero yo espero sí que voy a pelear hasta el final que efectivamente haya una apertura de la cancha, digamos, a que los clientes puedan tener también descuentos con asociados a alguna, eso es fidelización para mí. Bueno, eso es todo, presidente, le agradezco. Gracias, diputado. Senador, perdón, diputado Naranjo, ¿te iba a agregar algo? Y después no, que el diputado Mellado no haga llegar esa indicación. La tiene en la comisión, la tiene Robert, creo que Pedro también la tiene, ¿o no? La indicación. No, yo creo que el diputado Naranjo se refiere a la carta que usted le va a enviar al presidente de la República. Bueno, esta es la indicación, la carta. Perfecto. Ya. No, la indicación la tiene Robert. Senadora Aravena. Sí, yo también concordar con el senador Mellado, que lamento que no haya habido un espacio de diálogo para haber buscado una mejor redacción. Es indudable que ustedes y yo hemos recibido muchísimas opiniones de agrupaciones de consumidores y entendemos que, al menos la interpretación que hago yo, es que esto limita la libre competencia, y en ese contexto que menos gana es el consumidor final y también la micro y pequeña empresa, como bien lo decía Miguel. Entonces, yo adhiero efectivamente a esto. No me gustan los vetos, pero a veces son necesarios cuando no existe el ánimo que respeta una discusión que ha sido un proyecto, que creo que es un gran proyecto y que justamente esto es como algo que no quedó resuelto y que puede ser una complejidad en el futuro. Así que yo, para ser bien transparente, adhiero a la carta que va a firmar don Miguel Mellado, para que sea transparente también a ustedes mi posición. Muchas gracias. Presidente. Senador Durana. Sí, también informar a la comisión que voy a patrocinar el tema para que el presidente de la República vete lo que se refiere a medios de pago. Creo que efectivamente se genera una odiosa discriminación entre los que son tarjetas de crédito bancarias con tarjetas de crédito de casas comerciales, y obviamente perjudica a la pequeña y mediana empresa. Así es que solo concordar finalmente el texto con diputados y senadores que vayan a firmar esta solicitud de veto presidencial. Gracias. Bueno, Pedro, no sé si hay algún tema pendiente. No, señor presidente. Ya, entonces el proyecto lo tendríamos que dar por despachado, los términos aprobados por la comisión, conforme a las 4 indicaciones que se aprobaron el día de hoy. Perfecto.
Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, Álvaro. presidente. Sí, Jaime.